Alexandros, el hijo del sueño. Novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 20. Alejandro fue presentado ante el ejército formado 3 días después de su regreso a Pela, al lado de su padre. Pasó revista a las tropas, revestido de su armadura y montado en bucéfalo. Primero, a la diestra, la caballería pesada de los Getaroi, los compañeros del rey, los nobles macedonios de todas las tribus montañesas. Luego, la infantería de línea de los Pesetairoi, los llamados compañeros de a pie, compuesta por campesinos de la llanura encuadrados en la formidable falange. Estaban dispuestos en 5 líneas. Cada uno de ellos llevaba una zarisa de longitud distinta y progresiva, de modo que, cuando las bajaban, todas las puntas asomaban en primera línea. Un oficial gritó a los hombres la orden de presentar armas, y una selva de astas cerradas se extendió para rendir honores al rey y también a su hijo. Acuérdate, hijo mío, la falange es el yunque y la caballería el martillo, dijo Filipo. Cuando un ejército enemigo es empujado por nuestros jinetes contra esa barrera de puntas, no tiene escapatoria. Luego, en el ala izquierda, pasaron la revista a La Punta, el escuadrón que encabezaba la caballería real, y que era lanzado en el momento más crucial de la batalla, para asestar el golpe mortal que desbarataba el orden de combate de las filas enemigas. Los jinetes gritaron ¡Salve, Alejandro! Y golpearon las jabalinas contra los escudos, un homenaje que reservaban únicamente a su caudillo. Tuyo es el mando, explicó Filipo. Serás tú, de ahora en adelante, quien mande en la batalla la punta. En aquel momento se separó de la formación del grupo de jinetes revestidos con magníficas armaduras y con la cabeza cubierta por resplandecientes yelmos adornados con altos morriones. Montaban caballos de batalla con el bocado de plata y gualdrapas de lana de color púrpura, y se distinguían en medio de todos los demás por lo imponente de su cabalgadura y por la nobleza de su porte. Se lanzaron al galope como en una carga furibunda y luego, a una señal, se exhibieron en una larga, imponente y perfecta conversión. El jinete que se encontraba dentro del amplio radio contenía a su caballo, mientras que los demás avanzaban a velocidad cada vez mayor, de modo que el último no debía disminuir lo más mínimo el paso. Una vez realizada la espectacular maniobra, lanzaron de nuevo al galope a sus cabalgaduras, hombro con hombro, cabeza con cabeza, dejando atrás una nube de polvo, y se detuvieron en un espacio muy exiguo delante del príncipe. Un oficial gritó con voz estentórea, «¡La cuadrilla de Alejandro!» Y luego fue llamándolos uno por uno. «Hefestión, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo, Crátero, Pérdicas, Leonato, Filotas, sus amigos». Una vez terminada la llamada, alzaron las jabalinas y gritaron, «¡Salve, Alexandros!». Finalmente, rompieron el protocolo. Los jóvenes rodearon a Alejandro. Casi lo hicieron caer de su caballo y le estrecharon en un abrazo que no se acababa nunca, ante los ojos del rey y sus soldados inmóviles en las filas. Se apiñaron en torno a su príncipe gritando de alegría, lanzando al aire las armas, saltando y bailando como locos. Cuando fue disuelta la parada, también se unió al grupo Éumenes, que, siendo griego, no formaba parte del ejército, pero se había convertido en aquel tiempo en el secretario personal de Filipo, y tenía en la corte un papel de gran importancia. Aquella misma tarde, Alejandro tuvo que hacer acto de presencia en el banquete que los amigos ofrecían en su honor, en casa de Ptolomeo. La sala había sido arreglada con suma pompa y esmero. Los lechos y las mesas eran de madera taraceada, decorada con aplicaciones de bronce dorado. Los candelabros eran espectaculares bronces de Corinto, en forma de muchachas que sustentaban velones, y del techo pendían otras linternas en forma de vasos trepados que proyectaban en las paredes un curioso juego de luces y sombras. Los platos de las viandas eran de plata maciza
finamente cincelados en los bordes. Los manjares habían sido preparados por cocineros de Esmirna y de Samos, de gusto griego, pero refinados conocedores de la cocina asiática. Los vinos procedían de Chipre, de Rodas, de Corinto y hasta de la lejana Sicilia, donde los agricultores coloniales estaban superando ya, por la calidad y excelencia de sus caldos, a sus colegas de la madre patria. Estos eran servidos de una gigantesca crátera ática, de casi un siglo de antigüedad, decorada con una danza de sátiros que perseguían a Ménades semidesnudas. En cada mesa había una copa del mismo servicio, decorada por el propio artista con escenas picantes de festín. Tañedoras de flauta desnudas entre los brazos de jóvenes coronados de hiedra que brindaban, hubiérase dicho anticipadamente, por lo que la velada reservaba. Alejandro, al parecer, fue recibido en una ovación y el dueño de la casa fue a su encuentro con una bellísima copa de 2 asas, colmada de vino chipriota. Hola, Alejandro. Después de 3 años de agua fresca habrás criado ranas en el estómago. Al menos nosotros nos marchamos antes. Bebe un poco de esto, que te dejará como nuevo. Bueno, dinos, ¿qué te enseñó Aristóteles en sus lecciones secretas? Preguntó Eumenes. ¿Y de dónde sacaste ese caballo? Inquirió Hefestión. Nunca vi uno igual en mi vida. Lo creo, comentó Eumenes sin esperar la respuesta. Ha costado 13 talentos. Yo mismo firmé la orden de pago. Sí, confirmó Alejandro. Fue un regalo de mi padre, pero gané otros tantos apostando a que lo domaría. Hubieran tenido que verlo, prosiguió, enfervorizándose poco a poco. Lo sostenían 5, y la pobre bestia estaba aterrorizada. Lo tiraban del bocado y le hacían daño. ¿Y tú? Preguntó Pérdicas. Yo, nada. Les ordené a esos desgraciados que lo dejaran irse, y luego fui corriendo detrás de él. ¡Ay, pero basta de hablar de caballos! Gritó Ptolomeo para dominar el alboroto que armaban sus amigos, agolpándose en torno a Alejandro. Hablemos de mujeres y tomen asiento, que la cena está lista. ¿Y de mujeres qué? Gritó más fuerte Seleuco. Oye, ¿sabías que Pérdicas está enamorado de tu hermana? Pérdicas se puso colorado y le dio un empellón, haciéndolo rodar por los suelos. ¿De veras? Insistió Seleuco. Yo lo he visto guiñándole el ojo durante una ceremonia oficial. Un guardia personal con los ojos tiernos. Se rió burlonamente. Uy, no saben esta, añadió Ptolomeo. Mañana tiene que estar al mando de la escolta que conducirá a la princesa a ofrecer el sacrificio de iniciación a la diosa Artemisa. Yo en tu lugar no me fiaría ni un pelo de él. Alejandro, viendo que Pérdicas seguía rojo como si fuera un pavo cocido, trató de cambiar de tema y pidió un poco de silencio. ¡Hey, hombres! Solo una cosa. Quiero decirles que me alegra volver a estar con ustedes y que me siento orgulloso de que mis amigos y compañeros constituyan la cuadrilla de Alejandro. Levantó la copa y se la bebió de un trago. ¡Vino! Ordenó Ptolomeo. Pongan vino a todo mundo. Luego dio unas palmadas y, mientras los huéspedes ocupaban sus puestos en sus lechos para comer, algunos siervos escanciaban el vino, sacándolo de la crátera, y otros comenzaban a servir los manjares. Asados de perdiz, tordos, urogallos, patos y, por último, rarísimos y exquisitos faisanes. Alejandro había querido que a su diestra estuviera su más querido amigo, Hefestión, y a la siniestra Ptolomeo, que era el dueño de la casa. Después de los platos de caza, vino un cuarto de ternera asado que el jefe de mesa trinchó poniendo una porción delante de cada uno, mientras los sirvientes traían cestas de oloroso pan recién salido del horno, nueces descascaradas y huevos de pato hervidos. Inmediatamente hicieron su entrada las tañedoras de flauta con sus instrumentos y se pusieron a tocar. Eran todas ellas hermosísimas, misias, carias, tracias, bitinias,
llevaban el cabello recogido con cintas de color o con tocados orlados de plata y oro, e iban vestidas a imitación de las amazonas, con cortas túnicas y arcos y aljabas en bandolera, objetos de escena de uso para los teatros. Tras la primera canción, algunas de ellas dejaron los arcos, y tras la segunda, las aljabas, y a continuación el calzado y las túnicas, quedando completamente desnudas, con sus jóvenes cuerpos resplandecientes de ungüentos perfumados a la luz de las lámparas. Comenzaron a danzar al son de la música de las flautas y de los tímpanos, moviéndose por delante de las mesas y entre los lechos de los comensales. Los amigos habían dejado de comer, pero seguían bebiendo y estaban ya en el culmen de la excitación. Algunos se levantaron, se despojaron de sus vestiduras y se unieron a la danza, que el ritmo cada vez más acelerado de los tímpanos y de los tamboriles llevaba poco a poco al paroxismo. De repente, Ptolomeo cogió a una muchacha de una mano, deteniendo su movimiento vertiginoso, y le hizo darse vuelta, de modo que se mostrase a Alejandro. Es la más hermosa de todas, afirmó, y la he escogido para ti. ¿Y para mí? Preguntó Hefestión. ¿Te gusta esa? Preguntó Alejandro, parando a otra muchacha, maravillosa, pelirroja. Ptolomeo había dado orden a los siervos de que alimentasen las lámparas, de modo que algunas se apagaran en un determinado momento, dejando la sala en una especie de penumbra. Los jóvenes se abrazaron sobre los lechos, las alfombras y las pieles que cubrían parte del suelo, mientras la música de las tañedoras de flauta seguía sonando entre las cuatro paredes llenas de frescos, como marcando el ritmo a sus excitados jadeos y al movimiento de sus cuerpos relucientes a la incierta luz de las escasas lámparas. Alejandro se fue, ya avanzada la noche, preso de la ebriedad y de una excitación incontrolable. Era como si una fuerza largo tiempo reprimida se hubiera desencadenado de repente y lo dominara por completo. Para recuperar la lucidez mental, se detuvo en una terraza del palacio azotada por el Bóreas, y se quedó agarrado a la baranda hasta que vio ponerse la luna tras los montes de Eórdea. Allí, oculto en la oscuridad, se hallaba el tranquilo retiro de Miesa, donde tal vez Aristóteles velaba entrada la noche, siguiendo el hilo sutil de sus pensamientos. Le pareció que habían pasado años desde que lo habían dejado. Fue despertado por un guardián poco antes del amanecer, y se sentó sobre el lecho, aguantándose la cabeza, que estaba a punto de estallarle. Espero que tengas una buena razón para despertarme, porque de lo contrario... La razón no es otra que la llamada del rey, Alejandro. Quiere que vayas enseguida a verle. El joven se puso en pie a duras penas. Llegó como pudo hasta la palangana para las abluciones y sumergió varias veces la cabeza en ella. Luego se echó una clámide sobre los desnudos hombros, se ató las sandalias y siguió a su guía. Filipo lo recibió en una estancia de la armería real y enseguida vio que estaba de pésimo humor. Ha sucedido una cosa muy grave, dijo. Antes de que volvieras de Miesa, le pedí a tu madre que me ayudara en una delicada misión. Una embajada a Atenas para tratar de bloquear un plan de Demóstenes que podía resultar perjudicial para nuestra política. Pensaba yo que un enviado de la reina contaría con mayores posibilidades de ser escuchado y de obtener algo provechoso. Por desgracia, estaba equivocado. El enviado ha sido acusado de ser un espía y torturado hasta la muerte. ¿Sabes qué significa esto? Que hemos de entrar en guerra con Atenas, repuso Alejandro, que había recuperado al ver a su padre parte de su lucidez. La cosa no es tan sencilla. Demóstenes está tratando de construir una liga panhelénica, de llevarla a la guerra contra nosotros. Los derrotaremos, Alejandro. Ya es hora de que sepas que las armas no son la solución a todos los problemas.
Yo he hecho lo imposible por ser reconocido como cabeza de una liga panhelénica, no como su enemigo. Tengo un proyecto ambicioso: llevar la guerra a Asia contra los persas, derrotar y rechazar lejos de las costas del Egeo al secular enemigo de los griegos, y hacerme con el control de todas las vías comerciales que llegan desde Oriente hasta nuestras costas. Para hacer realidad este proyecto, he de imponerme como el jefe indiscutible de una gran coalición que reúna todas las fuerzas de los estados griegos. Y tengo que hacerlo de forma que en todas las ciudades importantes se consolide el partido que me apoya, no el que me quiere muerto. ¿Comprendes? Alejandro asintió. ¿Qué piensas hacer? Por ahora, esperar. En la última campaña he sufrido considerables bajas y he de reconstruir las secciones de nuestro ejército cegadas por la guerra en el Helesponto y en Tracia. No temo batirme, pero prefiero hacerlo cuando las posibilidades de victoria sean mayores. Mandaré avisar a todos nuestros informadores en Atenas, en Tebas y en las demás ciudades de Grecia, de manera que tenga continuamente noticias sobre la evolución de esta situación política y militar. Demóstenes necesita Tebas y quiere tener un mínimo de esperanzas en un enfrentamiento con nosotros. Tebas cuenta con un ejército de tierra casi tan poderoso como el nuestro. Así debemos estar al tanto del momento oportuno para tratar de impedir que esta alianza se consolide. Eso no debería ser difícil. Los atenienses y tebanos siempre se han odiado. De todos modos, si a pesar de todo se fundase la alianza, entonces tendremos que atacar con la fuerza y la celeridad del rayo. El tiempo de tu educación ha concluido, Alejandro. De ahora en adelante serás puesto al corriente de todo cuanto suceda que nos afecte de cerca, tanto de día como de noche, haga buen tiempo o malo. Ahora te pido que vayas a contarle a tu madre la noticia de la muerte de su enviado. Ella le tenía en gran aprecio, pero no le ahorres los detalles. Quiero que sepa todo lo que ha sucedido. ¿Y tú? Estate preparado. La próxima vez que mandes a tus compañeros no será en una cacería de león o de oso, será en la guerra. Alejandro salió para dirigirse a las habitaciones de su madre y encontró en la galería a Cleopatra, vestida con un hermosísimo peplo jónico recamado, que descendía la escalinata seguida de un par de doncellas con una voluminosa cesta. Así que es cierto que te vas, le dijo. Sí, me voy al santuario de Artemisa, a ofrendar a la diosa todos mis juguetes de niña y mis muñecas, repuso su hermana, señalando la cesta. Ya estás hecha una mujer. El tiempo pasa rápido. ¿Piensas ofrendárselos todos? Cleopatra sonrió. Todos exactamente. No. ¿Te, te acuerdas de la muñequita egipcia de brazos y piernas móviles? Con su cajita, con todo lo preciso para maquillar que me regaló papá en uno de mis cumpleaños. Sí, me parece que sí, replicó Alejandro, haciendo un esfuerzo de memoria. Pues, esa me la guardo para mí. Que la diosa me perdone. ¿Qué dices tú? Oh, no me cabe duda. Haces bien. Buen viaje, hermana querida. Cleopatra le dio un beso en una mejilla y luego bajó rápidamente las escaleras, seguida por las doncellas hasta el cuerpo de guardia, donde la aguardaba un carruaje y la escolta mandada por Pérdicas. Pero yo no quiero ir en carruaje, se quejó. ¿No puedo montar a caballo? Pérdicas sacudió la cabeza. He recibido órdenes de... Y además, ¿con ese vestido, princesa? Cleopatra levantó el borde del peplo hasta la barbilla y mostró que debajo llevaba un quitón cortísimo. ¿Lo ves?
¿Acaso no parezco la reina de las Amazonas? Pérdicas se puso rojo como una amapola. Bien lo veo, princesa, hubo de admitir, tragando saliva. Entonces, Cleopatra dejó caer el peplo sobre los tobillos. Pérdicas suspiró. "Ah, sabes que soy incapaz de negarte nada, pero hagamos lo siguiente. Tú entra en el carruaje ahora. Luego, cuando nos hayamos alejado un poco y ya no nos vea nadie, podrás montar a caballo. Haré subir al coche a uno de mis guardias. No irá muy mal con tus doncellas, que digamos. Magnífico, exclamó exultante la muchacha. Se pusieron en marcha cuando el sol comenzaba a asomar por detrás del monte Ródope y tomaron el camino que conducía al norte, hacia Europos. El templo de Artemisa surgía a medio camino en un istmo que dividía dos lagos gemelos, un lugar de una maravillosa belleza. Apenas estuvieron fuera del alcance de la vista, Cleopatra pidió a gritos parar. Se quitó el peplo ante la mirada perpleja del escolta y tomó el caballo de uno de los miembros de la guardia, haciéndole ocupar a éste su sitio en el carruaje. Reanudaron el viaje acompañados por los grititos de las doncellas. ¿Ves? Observó Cleopatra. Así nos divertiremos todos mucho más. Pérdicas asintió, tratando de mantener la mirada fija delante de él, pero sus ojos no hacían sino volverse hacia las piernas desnudas de la princesa y el contoneo de su cadera que le producía vértigo. Siento haberte creado tantos problemas, se excusó la muchacha. Problemas ninguno, replicó Pérdicas. Es más, he sido yo quien ha pedido llevar a cabo esta tarea. ¿De veras? Preguntó Cleopatra mirándole de reojo. Pérdicas asintió cada vez más incómodo. Te estoy agradecida. También a mí me gusta que seas tú quien me acompañe. Sé que eres muy valiente. El joven sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero trató de refrenarse, entre otras cosas porque se sentía observado por sus hombres. Cuando el sol estuvo en lo alto del cielo, se detuvieron para almorzar a la sombra de un árbol, y Pérdicas pidió a Cleopatra que se cambiara y dejara de cabalgar. Ya faltaba poco para el santuario. Tienes razón, hubo de admitir la muchacha. Hizo salir al miembro de la guardia del carruaje y ella se puso el peplo de ceremonia. Llegaron al templo a primeras horas de la tarde. Cleopatra entró seguida de las doncellas con la cesta, caminó hasta los pies de la estatua de Artemisa, hermosísima y muy antigua, de madera tallada y policromada, y depositó los juguetes, las muñecas, las ánforas y las copas en miniatura. Luego la invocó. Virgen diosa, deposito a tus pies los recuerdos de mi niñez y te ruego que me compadezcas si carezco de la fuerza de voluntad suficiente para permanecer virgen como tú. Alégrate, te lo suplico por estos presentes, y no me envidies si mi deseo es disfrutar de las alegrías del amor. Hizo una generosa ofrenda a los sacerdotes del santuario y salió. El lugar era de una increíble hermosura. El templete, rodeado de rosales, se alzaba en un prado verdísimo y se reflejaba en los dos lagos gemelos que se abrían a derecha e izquierda, azules, cual dos ojos que reflejaban el cielo. Pérdicas se acercó. He hecho preparar el alojamiento para ti y tus doncellas, aquí, en la hospedería del santuario, para pasar la noche. ¿Y tú? Yo velaré tu sueño, señora mía. La muchacha agachó la cabeza. ¿Toda la noche? Así es, toda la noche. Yo soy responsable de... Cleopatra alzó los ojos y sonrió. Sé que eres muy valiente, Pérdicas, pero siento que tengas que quedarte despierto toda la noche. Pensaba que... ¿Qué pensaba, señora mía? Preguntó el joven con ansiedad creciente. Que si fueras a aburrirte, podrías subir a verme para hablar un poco conmigo.
Oh, sería un gran placer y un honor y... Entonces dejad la puerta abierta. Sonrió también, guiñándole un ojo, y corrió a reunirse con sus doncellas que estaban jugando en el prado, en medio de las rosas floridas. Capítulo 21. Al poco tiempo del regreso de Alejandro a Pela, el Consejo del Santuario de Delfos pidió a Filipo que tutelara los derechos del templo de Apolo contra la ciudad de Ánfisa, cuyos habitantes habían cultivado abusivamente tierras pertenecientes al dios. Mientras el soberano se aprestaba a valorar cuál podía ser el verdadero objetivo de aquella nueva guerra sagrada, recibió noticias importantes de Asia. Se las trajo en persona uno de sus espías, un griego de Cilicia de nombre Eumolpo, que se dedicaba a una actividad comercial en la ciudad de Solos, y que había llegado por mar desembarcando en el puerto de Cerma. El rey lo recibió a solas en su despacho privado. Te he traído un regalo, señor, anunció el espía, apoyando sobre la mesa de Filipo una preciosa estatuilla de lapislázuli que representaba a la diosa Astarte. Es muy antigua y rara y representa la Afrodita de los cananeos. Protegerá largos años tu vigor viril. Te doy las gracias, pues tengo en mucho mi vigor viril, pero espero que no hayas venido únicamente por esto. Por supuesto que no, replicó Eumolpo. Hay grandes novedades de la capital persa. El emperador Artajerjes III ha sido envenenado por su médico, por orden, al parecer, de un eunuco de la corte. Filipo sacudió la cabeza. Los castrados son infieles. Una vez quisieron regalarme uno, pero yo lo rechacé. Envidian a todos aquellos que tienen aún la posibilidad, negada para ellos, de joder. Es comprensible, por otra parte. Y en cualquier caso, he aquí la prueba de que hice bien. El eunuco se llama Bagoas. Parece que ha sido un asunto de celos. Castrado y enculado por si fuera poco. Es normal, comentó Filipo. ¿Y ahora qué va a pasar? Ha pasado ya, señor. El tal Bagoas ha convencido a los nobles para que ofrezcan la corona a Arcés, hijo del difunto Artajerjes, y una de sus esposas, Atosa. Aquí la tienes, dijo, sacando del bolsillo una moneda y dejándosela a Filipo encima de la mesa. Está recién acuñada. El rey observó el perfil del nuevo emperador, caracterizado por una enorme nariz aquilina. No tiene un aspecto tranquilizador, que digamos, pero parece peor aún que su padre, que ya era un hueso duro de roer. ¿Crees que durará? No lo sé, suspiró Molpo, con un encogimiento de hombros. Es difícil decirlo. La opinión entre nuestros observadores, sin embargo, es que Bagoas es quien quiere gobernar sirviéndose de Arcés, y este último durará mientras haga lo que Bagoas diga. Tiene sentido. Haré llegar mis respetos al nuevo soberano y a ese capón de Bagoas y veremos cómo se lo toman. Tú manténme informado de todo cuanto suceda en la corte de Susa y no tendrás que lamentarte de ello. Ahora pasa a ver a mi secretario que te pagará lo convenido y dile que venga a verme. Eumolpo saludó ceremoniosamente y desapareció, dejando a Filipo reflexionando acerca de lo que convenía hacer. Cuando apareció Eumenes, ya había tomado su decisión. ¿Me llamó, señor? Siéntate y escribe. Eumenes tomó un escabel, una mesita y un estilo, mientras el soberano empezaba a dictar. Filipo, rey de los macedonios a Arcés, rey de los persas, rey de reyes, luz de los arios, etcétera, etcétera. Salve. El rey Artajerjes, tercero de este nombre, tu padre y predecesor,
Nos causó una gran ofensa sin que mediara ninguna provocación por nuestra parte. Enroló y pagó a tropas mercenarias y las entregó a nuestros enemigos, mientras nosotros estábamos ocupados en el cerco de Perinto y en la guerra contra Bizancio. Los daños que sufrimos fueron ingentes, por eso te pido el pago de una indemnización de... Eumenes levantó la cabeza, esperando la cifra. 500 talentos. Eumenes dejó escapar un silbido. Si no accedes a nuestra petición, deberemos considerarte un enemigo, con todo lo que ello comporta. Cuídate, etcétera, etcétera. Transcríbelo a papiro y tráemela para que la selle. Deberá ser enviada por medio de un correo veloz. Por Zeus, señor, exclamó Eumenes. Es la misiva más perentoria que he visto jamás. Arcés no va a tener más opción que responderle en el mismo tono. No busco otra cosa, afirmó el rey, calculando que la misiva tarde un mes o dos en llegar, y la respuesta otro mes o dos. Cuento con el tiempo justo para solventar los asuntos en Grecia, tras lo cual me ocuparé de ese castrado y de su gordinflón. Haz que Alejandro lea este escrito y escucha lo que piensa él de todo ello. Así lo haré, señor, aseguró Eumenes, saliendo con su tablilla bajo el brazo. Alejandro leyó la carta y se dio cuenta de que su padre había decidido invadir Asia ya, y no buscaba más que un pretexto para desencadenar la guerra. Volvió a Miesa apenas se vio libre de la multitud de compromisos que su regreso a Pela había comportado. La participación en las reuniones de gobierno, en el recibimiento de huéspedes extranjeros, embajadas y delegaciones y en las asambleas del ejército, fundamentales para las relaciones entre la corona y los nobles que la sostenían. Aristóteles había partido ya, pero permanecía allí su sobrino Calístenes para ordenar la colección de ciencias naturales y para encargarse de la edición de las obras que el filósofo había dedicado expresamente a su regio alumno, un estudio sobre la monarquía y otro sobre la colonización, donde teorizaba sobre la difusión en el mundo del modelo de la ciudad-estado griega, único vehículo verdadero de libertad, laboratorio de civilización espiritual y material. Alejandro se quedó, de todos modos, unos pocos días allí, para descansar y reflexionar, comiendo con Calístenes, un joven de gran cultura que poseía un profundo conocimiento de la situación política de los estados griegos. Su pasión por la historia lo había llevado a procurarse no solo las grandes obras clásicas de Hecateo de Mileto, Heródoto y Tucídides, sino también las de los historiadores occidentales, como el siracusano Filisto, que contaba los avatares de las ciudades griegas de Sicilia y de Italia, un país en el que emergían nuevas potencias tales como la ciudad de Roma, fundada por el héroe troyano Eneas y visitada por Heracles en su viaje de regreso de la lejana Iberia. Tras la cena, se sentaban fuera, bajo el pórtico, a hablar hasta tarde. Mientras tu padre estaba combatiendo contra los escitas, el Consejo del Santuario de Delfos ha declarado una nueva guerra sagrada contra los habitantes de Ánfisa. Lo sé, replicó el príncipe. Ninguna de las dos partes, sin embargo, está en condiciones de imponerse a la otra. Hay tebanos detrás de Ánfisa, pero no se dejan ver a fin de no atraer los rayos del Consejo, y la situación es nuevamente crítica, sobre todo con vistas a lo que decida hacer Atenas. El Consejo nos ha hecho llegar ya una petición oficial de intervención, y no creo que mi padre se la haga repetir dos veces. Calístenes escanció un poco de vino a ambos. El consejo está presidido por los tesalios, que son amigos suyos. Conocen bien a tu padre, y no me extrañaría nada que hubieran concebido él mismo toda esta maniobra. Alejandro depositó la copa sobre la mesa. Yo soy un historiador, Alejandro, y creo ser buen discípulo de mi tío, así como lo has sido tú, por lo que no debería extrañarte.
que él recurra a la lógica antes que escuchar a chismes de segunda o tercera mano. Ahora bien, déjame adivinar una cosa. Tu padre sabe perfectamente que la opinión pública en Atenas no siente aprecio por los tebanos, pero sabe igualmente que Demóstenes tratará de lograr por todos los medios posibles que los atenienses cambien de idea y defiendan a Tebas, que está apoyando a Ánfisa en contra del consejo del santuario, es decir, en contra de Filipo. Demóstenes, por su parte, sabe que solo uniendo las fuerzas de Atenas con las de Tebas existe esperanza de evitar la consolidación definitiva de la hegemonía macedonia sobre Grecia y, por tanto, hará lo imposible para cerrar un pacto con los tebanos, aunque a costa de desafiar al más alto consejo religioso de los griegos y al oráculo del dios Apolo. ¿Y cómo actuarán los tebanos, según tú? Preguntó Alejandro, lleno de curiosidad por conocer hasta el fondo la valoración de su interlocutor. Dependerá de dos factores, de lo que hagan los atenienses y el ejército macedonio en Grecia central. Tu padre tratará de ejercer el máximo de presión posible sobre los tebanos para impedir que se coaliguen con Atenas. Sabe perfectamente que en ese caso tendría en su contra a la mayor potencia terrestre y a la mayor potencia naval de toda Grecia, un bocado excesivo incluso para el propio rey de los macedonios. Alejandro se quedó en silencio durante unos instantes, como si escuchase los sonidos de la noche que llegaban del cercano bosque, y Calístenes le escanció una vez más vino. ¿Qué piensas hacer cuando hayas terminado tu trabajo aquí en Miesa? Le preguntó una vez que se hubo humedecido los labios. Creo que me reuniré con mi tío en Estágira, pero mucho me gustaría seguir la guerra de cerca. Podrás seguirme si mi padre me pide que me una a él. Eso me haría muy dichoso, replicó Calístenes, y se veía que se esperaba una propuesta semejante, propuesta que venía a satisfacer a un tiempo su ambición y la de Alejandro. Entonces, ven a Pela cuando haya terminado aquí, en Miesa. Entonces, ven a Pela cuando hayas terminado aquí, en Miesa. Calístenes aceptó entusiasmado. Se separaron ya avanzada la noche, después de haber conversado largamente de temas filosóficos. Al día siguiente, el joven entregó a su huésped las dos obras de Aristóteles que había prometido, acompañada cada una de ellas con una carta del filósofo. Alejandro regresó al palacio 3 días después, hacia el atardecer, justo a tiempo de tomar parte en el consejo de guerra reunido por su padre. Estaban los generales Antípatro, Parmenio y Clito, el negro, así como el comandante de las principales unidades de la falange y de la caballería. Alejandro estaba presente en calidad de comandante de la punta. En la pared, al fondo de la sala del consejo, había un mapa de Grecia que Filipo había mandado hacer unos años antes a un geógrafo de Esmirna, y el soberano explicó que, con la ayuda de aquella representación cartográfica, pretendía moverse. No quiero atacar inmediatamente Ánfisa, afirmó. Grecia Central es un territorio peligroso e impenetrable. Es fácil quedarse aprisionado en angostos valles, perder en un instante toda libertad de maniobra y ser superados por el enemigo. En primer lugar, por tanto, deberemos asegurarnos el dominio de las llaves de esa región, es decir, Quithinión y Elatea. A continuación decidiremos lo que conviene hacer. Nuestras tropas están ya en marcha acercándose por Tesalia. Parmenio y yo las alcanzaremos pronto porque partiremos mañana mismo. Antípatro estará al mando de las secciones que se queden para defender Macedonia. Alejandro esperaba ansiosamente que el rey comunicase qué tarea le había reservado en las operaciones de guerra, pero se quedó desilusionado. Dejaré a mi hijo el sello Argeada para que sea él quien me represente en mi ausencia. Cada cosa que él haga tendrá valor de decreto real.
El joven hizo un ademán de ponerse en pie, pero una mirada de su padre lo fulminó. Hizo su entrada en aquel momento Eumenes con el sello y se lo entregó a Alejandro, que se lo puso, a su pesar, en el dedo, diciendo: Le estoy agradecido al rey por el honor que me brinda, y trataré de estar a su altura. Filipo se volvió hacia su secretario. Lee a los comandantes la carta que he hecho enviar al nuevo rey de los persas. Quiero que sepan que alguno podría partir pronto para Asia con el fin de prepararnos el camino. Eumenes leyó en tono solemne y clara voz. Si la respuesta es la que me imagino, prosiguió el rey, Parmenio podría pasar por los estrechos y asegurarse la posesión de la orilla oriental en previsión de una invasión nuestra de Asia. Mientras que nosotros nos ocuparemos de enseñar de una vez por todas a los griegos que puede existir una sola liga panhelénica, la que mande yo. Es todo cuanto tenía que comunicarles. Ahora pueden volver a sus ocupaciones. Alejandro esperó a que todos hubieran salido, al final del consejo, para hablar de tú a tú con su padre. ¿Por qué me dejas en pela? Tengo que mandar la punta en la batalla, no en las paradas. Antípatro está sin duda más que capacitado para despachar los asuntos de gobierno en tu ausencia. He meditado largamente antes de tomar esta decisión, y no es mi intención cambiarla. El gobierno del país es una tarea más difícil y acaso más importante que la guerra. Tengo muchos enemigos, Alejandro, no solo en Atenas y en Tebas, sino también en Pela y en Macedonia, por no hablar de Persia, y necesito dejar detrás de mí una situación apaciguada, en buenas manos, mientras yo me encuentro lejos combatiendo. Y me fío de ti. El joven agachó la cabeza al no poder oponer ningún argumento a aquellas palabras, pero Filipo había comprendido su estado de ánimo y prosiguió. El sello que te ha sido dado es signo de una de las más altas dignidades del mundo entero, y llevarlo implica facultades mucho más altas que las que se requieren para guiar la carga de un escuadrón de caballería. Es aquí, en palacio, donde aprenderás a ser un rey, no en el campo de batalla. La profesión de un soberano es la política, no el uso de la lanza y la espada. No obstante, si llega el momento del enfrentamiento final, si tengo necesidad en el campo de batalla de todas las fuerzas de las que dispongo, te mandaré a llamar, y serás tú quien mande la punta en la batalla, nadie más. Vamos, no, no pongas esa cara. Te preparé una sorpresa para mantener alta tu moral. Alejandro sacudió la cabeza. ¿Qué te traes entre manos? Ya lo verás, dijo Filipo con una media sonrisa. Se levantó y salió de la sala del consejo. Poco después, Alejandro le oyó llamar con grandes voces a su escudero y ordenar traerle el caballo enjaezado, así como alertar a la guardia. Fue a asomarse a la galería que daba al patio justo a tiempo para verlo alejarse al galope en medio de la noche. El joven se quedó en su despacho hasta tarde, a fin de prepararse para las obligaciones del día siguiente. Poco antes de medianoche, apagó el velón y fue hasta su aposento. No bien entró, llamó a Leptina, pero la muchacha no respondía. Leptina, repitió, perdiendo la paciencia. Esta debía de estar enferma o rabiosa contra él por algún motivo que él ignoraba. Otra voz llegó desde la penumbra de su dormitorio. Leptina ha tenido que marcharse lejos. ¿Estará de vuelta mañana? ¡Por Zeus! Exclamó Alejandro al oír aquella voz desconocida desde el dormitorio. Echó mano a la espada y entró. No es precisamente esa espada la que te servirá para traspasarme, observó la voz. Alejandro se encontró delante de él, sentado sobre el lecho, a una muchacha estupenda a la que no había visto nunca con anterioridad. ¿Quién eres?
¿Y quién te ha dado permiso para entrar en mi habitación? Preguntó. Soy la sorpresa que tu padre, el rey Filipo, deseaba hacerte. Me llamo Campaspe. Lo siento, Campaspe, replicó Alejandro, indicándole la puerta de salida. Pero si quisiera ese tipo de sorpresas, sabría arreglármelas yo muy bien, solo. Adiós. La muchacha se puso de pie, pero en vez de encaminarse hacia la puerta, con gesto rápido y ligero se desató las hebillas que le sostenían el peplo y se quedó delante de él, tan solo con el calzado de cintas de plata. Alejandro dejó caer, inerte, a un costado la mano que mantenía recta, indicando la salida, y se quedó mirándola sin decir, esta boca es mía. Era la mujer más bella que hubiera visto en su vida, tan bella como para quitarle el hipo y hacerle hervir la sangre en las venas. Su cuello era terso y suave, sus hombros rectos, sus senos turgentes y erectos, sus muslos esbeltos y lisos como si hubieran sido esculpidos en mármol de Paros. Sintió la lengua seca contra el paladar. La joven se acercó y le tomó de la mano arrastrándolo hacia la estancia del baño. ¿Puedo desnudarte? Le preguntó, comenzando a desenganchar las fíbulas que sostenían su quitón y su clámide. Temo que Leptina esté furiosa y que comenzó a balbucear Alejandro. Tal vez, pero tú te sentirás sin duda dichoso y satisfecho, te lo aseguro. Ahora también el príncipe estaba desnudo y la muchacha se pegó contra él, pero tan pronto como notó su formidable reacción, se echó para atrás y lo arrastró consigo a la pila del baño. Aquí será aún más hermoso, ya verás. Alejandro la siguió y ella comenzó a acariciarle con sabiduría, con una destreza que hasta aquel momento le eran desconocidas, excitando su lujuria hasta el espasmo y luego retirándose delicadamente y reanudando sus caricias en puntos periféricos. Cuando notó que él estaba en el colmo de la excitación, se deslizó fuera de la pila y fue a tumbarse en el lecho, chorreando de agua perfumada a la luz dorada de las lámparas, y separó los muslos. El joven la abrazó con fogosidad, pero ella le susurró al oído. Ya usarás el ariete de este modo cuando tengas que desmantelar los muros de alguna ciudad. Permíteme que sea yo ahora quien te guíe y verás. Alejandro la dejó hacer y se hundió en el placer como una piedra en el agua, un placer cada vez más fuerte e intenso, hasta el clímax. Pero Campaspe quería aún más, y comenzó a excitarle nuevamente con la boca húmeda y ardiente, para luego montar sobre él y guiar también, con extenuante lentitud, la danza del amor. Aquella noche, el joven príncipe comprendió que el placer podía llevarle 1000 veces más alto de lo que había llegado con el ingenuo y elemental amor de Leptina.